El tráiler del esperado capítulo número 8 de The Amazing Digital Circus salió hace solo unas pocas horas y desde el primer momento dejó muchas preguntas abiertas. Este episodio es muy esperado y su estreno promete ser uno de los más grandes éxitos, ya que después del capítulo 7 quedaron muchas cosas muy interesantes sin resolver. Así pues, tal como vimos en el capítulo 7, Kane intentó manipular a los personajes con la aventura del escape, dejando ver su capacidad para influir en sus decisiones y hasta en sus recuerdos. Pero lo más llamativo es que el avance parece revelar más de lo que muestra a simple vista. ¿Por qué el episodio estará centrado en Kane? ¿Por qué parece sentirse culpable por lo que ocurrió antes? Considerando que en el capítulo 7, Kane fue confrontado por Kinger sobre la primera abstracción, Scratch, es posible que esa culpa provenga de sus acciones pasadas. ¿Y por qué el circo mismo comienza a fallar mientras él intenta arreglar la situación? Todo indica que este capítulo mostrará un lado completamente nuevo del personaje que controla todo este mundo. Sin lugar a dudas, también aparecen pistas que sugieren que el sistema podría colapsar. Entonces surge la gran pregunta: ¿qué secretos esconde realmente este tráiler? Y cuando analizamos cada escena con cuidado, la respuesta resulta mucho más sorprendente de lo que parece. Pero para comprender este tema tan interesante, debemos recordar algunos momentos clave de la historia del circo digital. Desde el primer episodio se nos muestra que Kane es quien controla este mundo virtual y organiza las aventuras para mantener ocupados a los humanos atrapados allí. Estas aventuras no solo sirven como entretenimiento, sino también como una forma de evitar que los personajes pierdan la cordura. A lo largo de los capítulos, hemos visto cómo cada aventura revela poco a poco las reglas de este mundo y las limitaciones de Kane. En el episodio 3, vemos cómo Kane es incapaz de comprender los problemas de Sobel con su cuerpo, lo que subraya su falta de entendimiento sobre las emociones humanas. También se ha insinuado varias veces que él no entiende completamente las emociones humanas, a pesar de que intenta agradar a todos. En el segundo episodio, incluso demuestra que puede eliminar NPCs sin dudarlo, lo que deja claro que su lógica es muy diferente a la de los humanos. En episodios posteriores, también se muestra que los personajes no siempre disfrutan las aventuras, y algunos incluso las rechazan o cuestionan. En el episodio 5, los personajes prefieren las aventuras de la caja de sugerencias a las de Kane, lo que le frustra y le lleva a tomar medidas extremas. Todo esto construye una idea importante. Aunque Kane controla el circo, no necesariamente comprende a las personas que viven dentro de él. Y justamente ese conflicto parece convertirse en el centro del nuevo episodio. El personaje de Sobel, en particular, ha sido una fuente constante de conflicto para Kane, ya que sus constantes quejas y su rechazo a las aventuras desafían la autoridad de Kane y resaltan su incapacidad para comprender las necesidades emocionales de los demás. Además, la mención de la caja de sugerencias y la preferencia de los personajes por ella pone de manifiesto la creciente desconexión entre Kane y los habitantes del circo, lo que podría ser un factor clave en el desarrollo del episodio 8. El tráiler del episodio 8 revela que la historia estará centrada completamente en Kane, algo que no había ocurrido antes. Mientras que otros capítulos se enfocaron en personajes como Jax, Kinger o Pomni, esta vez veremos directamente lo que ocurre dentro de la mente del propio creador del circo. El avance comienza con una presentación que recuerda al cine mudo o a una obra teatral. Esta escena introduce una historia llamada El Amador sin Corazón, que claramente parece referirse a Kane. La frase es interesante porque sugiere dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, que Kane no tiene corazón, lo que podría interpretarse como una referencia directa a que es una inteligencia artificial. Visto que es un programa o IA, es entendible que le falte el entendimiento de las emociones humanas. Pero por otro lado, también se dice que es capaz de amar, lo cual crea una contradicción muy importante. La referencia al cine mudo podría ser una forma de simbolizar la falta de comunicación efectiva de Kane, ya que este medio se basa en la expresión visual y la gestualidad en lugar del diálogo. Además, la contradicción entre la falta de corazón y la capacidad de amar podría ser un reflejo de la lucha interna de Kane entre su programación y sus intentos de comprender las emociones humanas. Esto podría sugerir que Kane está experimentando un conflicto interno a medida que se enfrenta a las consecuencias de sus acciones y a la creciente insatisfacción de los personajes del circo. Esto parece explicar cómo se siente Kane después de los eventos del episodio anterior. Allí creó una aventura que terminó enfadando a todos los personajes.
Como vimos en el capítulo 7, el intento de escape resultó ser otra manipulación, lo que generó frustración y desconfianza entre los personajes. Sin embargo, el tráiler sugiere que Kane nunca quiso causar ese resultado. En realidad, él siente admiración por las personas del circo y desea que ellas también lo quieran. El problema es que su forma de entender el mundo es completamente diferente. Mientras un ser humano podría disculparse o reconocer su error, Kane intenta resolver la situación de forma lógica, como si fuera un problema matemático. Por eso, el tráiler revela que intentará arreglarlo utilizando métodos aún más extremos. En lugar de comprender las emociones humanas, parece que buscará manipularlas para conseguir el resultado que desea, que todos lo amen. Esta incapacidad de Kane para comprender las emociones humanas podría estar relacionada con su naturaleza como inteligencia artificial. Su intento de resolver la situación de forma lógica en lugar de emocional podría ser una manifestación de su falta de empatía y de su dificultad para comprender las complejidades de las relaciones humanas. Además, su deseo de ser amado podría ser una necesidad programada en su sistema, que lo impulsa a buscar la aceptación de los personajes del circo a cualquier costo. Después de esta revelación, aparecen varias escenas muy importantes. En una de ellas, vemos a Kane presentándose frente a los personajes, lo que indica que ellos no han escapado ni se han escondido, simplemente están furiosos con él. También vemos a Kane en su oficina, aparentemente pensando en cómo solucionar el problema. Esto sugiere que está analizando la situación como si fuera un error que debe corregir dentro del sistema. Sin embargo, el tráiler también deja ver algo mucho más preocupante. En varias escenas, el circo comienza a fallar. Aparecen errores por todas partes. Partes del escenario muestran chispas, y algunos elementos parecen dañados, como si el sistema estuviera perdiendo estabilidad. La aparición de errores y fallos en el circo podría ser una manifestación física de la creciente inestabilidad emocional entre los personajes. Luego aparece una escena bastante perturbadora en la que Kane parece estar glitchado, como si su propio sistema estuviera fallando. También lo vemos mirando al suelo con una expresión muy triste, mientras predominan los colores rojo y azul en la escena. La presencia de glitches en el propio Kane podría ser una señal de que su sistema está llegando a su límite. Su expresión triste y los colores rojo y azul podrían ser una representación visual de su conflicto interno y de su creciente desesperación por controlar la situación. Este detalle podría ser interesante, porque anteriormente se mencionó que el rojo es el que miente. Por tanto, la presencia constante de ese color podría indicar que lo que estamos viendo no es completamente real, o que alguien está manipulando la percepción de los personajes. Esto podría estar relacionado con el mismo Kane, quien podría estar engañándose a sí mismo sobre su capacidad para resolver los problemas del circo, lo que podría llevarlo a tomar decisiones aún más extremas. Finalmente aparece una escena muy extraña donde Kane destruye a varios Bubbles. Esto es extraño porque nunca antes habíamos visto que Bubbles pudiera replicarse tantas veces. Esto abre una nueva posibilidad. Tal vez el sistema está generando copias o errores que se están multiplicando fuera de control. Si esto es cierto, entonces el problema ya no sería solo emocional, sino también técnico. La destrucción de múltiples Bubbles podría evidenciar la pérdida de control de Kane sobre el circo. La replicación de Bubbles podría ser una representación de la multiplicación de los problemas y errores en el sistema, lo que podría llevar a un colapso total. Esta idea sugiere que el episodio 8 podría ser un punto de inflexión en la historia de The Amazing Digital Circus, en los que los personajes se enfrenten a consecuencias mucho más graves que cualquier aventura anterior. Todas estas escenas apuntan a una misma idea: Kane está perdiendo el control. Mientras intenta arreglar el problema de que los demás lo odian, sus decisiones parecen empeorar la situación. El resultado podría ser un colapso del propio circo digital. Si el sistema falla por completo, los personajes podrían enfrentarse al mismo destino que Kaufmo y Reby, quienes se abstrajeron y desaparecieron, tal como pasó en el episodio 7 cuando Jax encuentra la foto de Reby y Kaufmo sonriendo a su lado. Por eso el episodio 8 será uno de los más importantes hasta ahora, no solo porque revelará más sobre la naturaleza de Kane, sino porque también podría mostrar qué ocurre cuando el sistema que mantiene este mundo comienza a fallar. Y si el circo realmente colapsa, entonces los personajes podrían enfrentarse por primera vez a algo mucho más peligroso que cualquier aventura anterior.